Ojo pues, porque Once Caldas de Manizales ganó el partido que debía ganar 2-0 contra La Equidad allá en el estadio Palo Grande. Hay que decir que el Blanco Blanco no llegó a los cuadrangulares con enormes expectativas. ¿Por qué? Porque se metió de octavo con los mismos puntos del Medellín e ingresó. ¿Por qué? Porque no tuvo una defensa tan desastrosa como la del Independiente Medellín. Quizá por eso no vimos el estadio lleno, cosa que a mí me llamó poderosamente la atención. Yo esperaba mínimo 20.000, 25.000 por ahí, pues, porque yo comprendo, La Equidad tampoco es que motive demasiado, pero son unos cuadrangulares. Solo se juegan 3 partidos en condición de local en los cuadrangulares. A lo sumo, si llegas a una final, serían 4 partidos en condición de local en los cuadrangulares. Entonces yo esperaba más gente. La Equidad no motiva, es cierto, pero esperaba más gente. Quizá toda esa desconfianza que ha acarreado el Once Caldas en las últimas fechas hacen como que la hinchada se haya alejado un poquito del equipo. Obviamente en el sector de la barra del Once Caldas estaba lleno, pero yo esperaba más ahí, sobre todo en Oriental, también en Norte, bueno, en general. Me queda de ver la hinchada del Once Caldas. Afortunadamente, para los hinchas del Once Caldas, el equipo no quedó a deber, volvió a ganar en condición de local, cosa que le venía costando en el último tiempo. Recuerdo aquel partido que había perdido contra Santa Fe, ese empate contra el América, y en medio de eso, si no me falla la memoria, había perdido contra Fortaleza por Copa Colombia. Creo que el asunto era así. Entonces Once Caldas de local no daba como muchas garantías. De hecho, en este partido contra Equidad, por ahí tenía una que otra jugada peligrosa, pero todo indicaba que el partido se iba a diluir en lo mismo de siempre. Once Caldas intentando, Equidad soportando y el marcador en 0. Si ustedes saben que Equidad es un equipo que si queda 0-0 no se va a pasmar, si le liga alguna pues ganará 1-0. Es un equipo trabajoso, estorboso, yo siempre lo he mencionado. Que Equidad es de esos equipos pétreos, rocosos, difíciles, de esos equipos a los que no les pesa para nada jugar en condición de visitante porque nacieron como visitantes en su mente y en su percepción del mundo. Entonces Equidad estaba en su onda, en la suya, mientras que Once Caldas llegaba, pero no lograba concretar, hasta que Equidad perdió la banda. En ese costado se fue Patiño. Patiño metió un gran centro y ese gran centro lo encontró Araujo, que anticipó sensacional al defensa de la Equidad. Incluso el arquero Washington Ortega le dice, pero hermano, ¿cómo va a perder ahí? Y es que fue una gran anticipación, 1-0 hasta ese momento, totalmente justo por el trámite. Ustedes saben que yo siempre les menciono el asunto del trámite, de cómo se están dando las jugadas en el partido, y que a veces es justo, a veces es injusto. En esta ocasión era totalmente justo, porque uno puede decir, no, el trámite decía una cosa, pero el que marcó el gol fue otro que de pronto no lo merecía tanto. ¿Cuántas veces no ha pasado? El fútbol no es de merecer, es de hacer, pero ahora sí fue de merecer y de hacer, e hizo el gol Once Caldas de Manizales, 1-0 arriba, gol de Araujo, y luego tuvo diversas jugadas Once Caldas en donde tranquilamente pudo haber ampliado el marcador antes de haber padecido esos embates de la Equidad, porque tampoco digamos que es que Equidad llegó muchísimas veces y complicó complicó al Once Caldas. No, yo lo que pienso es que Equidad llegó de a poquitos y que Once Caldas se complicó muchísimo solo el partido. Es un equipo dubitativo el Once Caldas, no es constante en sus ataques, le cuesta mantener como una curva de rendimiento estable, sino que es como un electrocardiograma. Entonces llega y sube un poquito, baja, se cae, va así más o menos el Once Caldas. Y de hecho eso lo veíamos en el inicio del segundo tiempo, en el que la Equidad con poco le llegaba a Once Caldas. Incluso antes del 2-0 de Once Caldas tuvo un palazo la Equidad. De esas jugadas que uno dice, hombre, pero ¿cómo es posible que un partido que a priori tenía ganado el Once Caldas lo pusiera en riesgo la Equidad? Pero sí, tuvo ese palazo, tuvo otras aproximaciones el equipo asegurador, en donde uno decía, no vaya a ser que Once Caldas se meta en un problema. Pero no se metió en un problema porque llegó un penal. O sea, es de esos típicos penales que, dependiendo del árbitro, te los dan o no te los dan. Antes de la falta de este mismo Correa contra Billy Arce del Once Caldas, que terminó en el penal para Once Caldas, pues se pidió una falta contra Agrón de la Equidad, que también era una faltica. O sea, para mí ninguna es falta. O sea, es cierto, llega y lo agarra un poco y luego lo suelta, pero así que uno diga que es penal. O sea, para mí ni era falta contra el man de la Equidad,
antes de la supuesta falta que le hizo Correa al jugador del Once Caldas. El caso es que el árbitro vio penal, dijeron que pues ese agarrarlo y soltarlo dictaminaba penal y se lo dieron al Once Caldas. Llegó el cobro de Dairo Moreno obviamente infalible, llegó y pateó y llegó el 2-0 a favor del Blanco de Manizales. Y así lo ganó el Once Caldas, yo creo que sobre todo por lo hecho en el primer tiempo. Ampliamente merecía ganar el partido el Blanco de Manizales. Ya en el segundo tiempo empezó a flaquear, tuvo ese típico instante en donde se le van las luces al Once Caldas, pero luego retomó y consiguió el 2-0. Ganó un partido que debía ganar, que además, recordemos lo que yo les mostraba en todo el recorderis de las predicciones, de que en los últimos duelos, en condición de local, al Once Caldas le había costado mucho contra la Equidad. O sea, hace rato que no le ganaba en condición de local a la Equidad. Incluso yo recuerdo que le aposté, a pesar de que las estadísticas, la data me decían otra cosa. Yo dije como, este lo gana Once Caldas. Ya se me haría increíble que Equidad le sacara otro empate a Once Caldas. Yo lo dije en su momento. Y sí, y es un triunfo que lo pone en la parte alta de la tabla porque tiene más goles a favor que Independiente Santa Fe. Cabe decir que cuando no es Tolima con el que empatas, se desempata por la diferencia de gol, cosa que toca aclarar porque eso se modificó, en los últimos campeonatos se ha modificado, recordemos que antes era por posición en la tabla, pero no, a excepción de que tú empates con el del punto invisible, de resto todo se dirime por diferencia de gol. En este momento pues Once Caldas hay puntero, lo hizo bien, ganó el partido que debía ganar y sobre todo recuperó la confianza en condición de local. Se le había desvanecido, se le había ido, se había complicado el Once Caldas. Incluso en el cierre del partido estaba escuchando a algunos jugadores del Once Caldas que llegan y mencionaban eso, que había como cierto nerviosismo en el grupo, porque sobre todo de local no se daban los resultados, que los últimos duelos no habían sido cómodos para el Once Caldas y que se metieron ahí por la ventana, ganaron este partido, están con la confianza en alza y quién quita, de pronto Once Caldas logra competir hasta la última fecha. Siempre lo he tomado como un rival de cuidado, como un rival que es delicado y que hay que manejarlo paso a paso. Once Caldas nunca lo descarto y le ganó a la Equidad, partido que debía ganar en condición de local en el Palo Grande de Manizales y lo hizo. Ahora es momento para que ustedes me dejen su percepción aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Creen que con este fútbol le va a alcanzar al Once Caldas para lograr meterse a la gran final del fútbol colombiano? ¿Creen que con este fútbol le alcanzará? ¿Creen que la Equidad dará batalla hasta lo último, de pronto se desvanecerá con el paso de las fechas en los cuadrangulares? Es su momento, dejen su comentario, ya saben, suscríbanse, denle like, todo eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.